Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, desde lo más profundo de mi corazón, por el sentir de Dios, para que toda la gloria sea para Dios y no para el hombre. Deseo que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Deseo que esta bendita palabra y estas benditas enseñanzas puedan llegar a su corazón como una espada de doble filo y que tenga usted el discernimiento, bendito hermano y bendita hermana, de Dios, de Cristo Jesús, para poder entender las riquezas, el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Son los deseos de este su servidor. Me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús y con todo temor reverente delante de Dios, de Cristo Jesús y de sus ovejas que son ustedes, predico esta bendita palabra y esta enseñanza, no agregando algo que no me haya sido revelado, ni quitando algo que ya me haya sido revelado, sino cumplir con el bendito ministerio de amor que Dios nos ha dejado a los que tenemos el privilegio de servirle. Así que he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, especialmente por los que van dando un seguimiento, por los suscriptores, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y en todo lugar donde Dios permita llegar estas benditas enseñanzas. Con todo amor y respeto, he recibido algunos mensajes que no entendí en portugués, que sí puse el traductor, pero hubo, creo que una equivocación o un error en las palabras donde no pude entender. Pido una disculpa por no contestar o por dar las gracias a todos los que están viendo, a los suscriptores y a los que dejan comentarios. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 17, capítulo 6 de Proverbios, en el versículo 17, que no lo terminamos ayer. Ayer explicamos las 6 cosas que aborrece Dios y las que abomina, aún 7 que abomina su alma. Explicamos lo de los altivos, los ojos altivos. Bueno, la lengua mentirosa son pecados, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente abominables, que aborrece Dios. Y recuerde, es muy importante, porque aún yo, teniendo este pecado, ya sea yo altivo o teniendo una lengua mentirosa, quiero decirle que el mismo Dios, la palabra aborrecer es hacerme a un lado de su camino. Es aborrecer y abominar. Entonces, la lengua mentirosa, mire, ¿cómo puedo yo tener una lengua mentirosa? ¿Cómo puedo yo hacer molestar a Dios de esa manera? Bien, yo sé, y todos los que estamos en este camino, que hemos tenido el privilegio de escuchar este pacto y este bendito camino, sé que el que habla por medio mío es Dios. Y para tener a Dios adentro, que es el Espíritu Santo, necesito no ser hipócrita, necesito no estar jugando, estando en el mundo y con Dios, no estando sirviendo a dos señores, a dos amos, no estando con un pie en el mundo y con otro aquí. Para poder tener a Dios dentro y que Dios esté reconciliando consigo mismo por medio de su palabra y por medio de un santo, se necesita estar en la cruz, se necesita estar en santidad, se necesita estar apartado del mundo. Ahora, también yo sé, como siervo, que si yo transgredo la ley de Dios, si yo peco, de igual manera sé que, aunque yo no quiera y no me doy cuenta, en el momento que se separa Dios, porque el pecado paga un salir de la muerte, la palabra muerte es separación, se sale lo que me trajo Cristo Jesús en la cruz, Emmanuel, Dios con nosotros, y la bendita palabra me enseña que Satanás y los demonios me están acechando
me están vigilando, no nada más a mí, sino a todo cristiano que está en santidad, a ver en qué momento agarramos de su mesa, de su carnada, de sus seducciones, para que se salga la riqueza que me trajo Dios y me entre otra vez nuevamente los espíritus adversarios que piensan que soy su casa, que piensan que soy su habitación, y en automático empieza el enemigo a utilizarme y a hablar mentira. Mentira, y la lengua mentirosa es todo aquel que habla sin la Biblia, todo aquel que habla con la Biblia, pero torciendo también las Escrituras. Todo lo que no está dentro de la bendita palabra. Recordemos, por ejemplo, que en Gálatas capítulo 1, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, alguna ocasión dijo Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Y si alguien, algún hombre, o sea, un ángel del cielo, o cualquiera que venga con otro evangelio, sea anatema. No es que haya otro evangelio, dijo Pablo por medio de Dios, Dios por medio de Pablo. No es que haya otro evangelio, sino hay muchos que meten mentira, que meten otros evangelios que no son. Así que si un ángel o cualquiera viniera, sea anatema, ese es el aborrecimiento. La lengua mentirosa es la que engaña. Y recordemos, hemos visto aquí en Proverbios, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás está con la mujer extraña, que Satanás está con las iglesias apóstatas, que no cumplieron con el pacto de la cruz. Ahí está la lengua mentirosa, ahí está la lengua engañadora. Ahora, eso lo aborrece Dios, lo abomina Dios. También las manos derramadoras de sangre inocente. Así como el Espíritu Santo me trae un fruto que es amor, paz, mansedumbre, templanza, así como el Espíritu Santo tiene un fruto, y así como dice también la palabra que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos, de igual manera, no nada más me voy a convertir en una lengua mentirosa, sino que en automático también mis manos van a derramar sangre. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia acomodándola lo espiritual a lo espiritual, porque Dios siempre nos habla con ejemplos terrenales para poder entender la Biblia espiritualmente. No es que yo llegue y ahorque y le pegue a alguien con mis puños y lo mate, ¿verdad? A puro golpe. No. La bendita palabra es espiritual. Las manos representan la obra, ya sea la obra de Satanás o la obra de Dios. Representan instrumentos de trabajo. Las manos representan la obra. Cada que nos toca la palabra manos, según el versículo y el contexto, y la revelación del Espíritu Santo, debemos de acomodar la enseñanza que Dios quiere que aprendamos. Así que aquí recordemos que también hay muchos que están en la obra, piensan que de Dios, piensan que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Dan la palabra, se reúnen, tienen congregaciones, sacan la Biblia, se disfrazan de ovejitas, etc. Ahora, ¿pero qué es derramar sangre inocente? Que ya lo hemos visto también en enseñanzas pasadas. Recordemos que a Satanás bíblicamente se le conoce como el asesino, como el homicida, que como Cristo Jesús le dijo, ¿verdad? Tú has sido homicida desde el principio. Claro que Satanás no vino a matar con puños a Adán, a Eva, sino de la sangre inocente. Recordemos que la sangre representa el alma, representa la vida. Recordemos que la bendita palabra y el pacto de Dios es que usted, si verdaderamente recibió el mensaje del Evangelio conforme lo vino a establecer Jesús, usted sabe y yo sé que fui comprado a un precio muy alto para que mi vida le pertenezca a Dios de aquí en adelante, y que debo de trabajar en su campo, que debo de trabajar en su obra siendo luz, siendo la sal, todos los días desde que me llamó. Así que así estas iglesias o este
esto que aborrece Dios dentro de los que se jactan, que son su pueblo, es que convencen a los congregantes y trabajan, porque las manos representan trabajan para enseñar a tomar la copa de Satanás y a que den sus vidas al mundo y no a Dios. Por eso medite, bendito hermano y bendita hermana, dígame usted en donde vive, en cualquier país que usted viva, porque la apostasía no está aquí en México, está en todo el mundo, según la palabra de Dios. Usted conteste y dígame, ¿conoce usted una congregación y un representante que todos los días desde la mañana estén abiertas las puertas en el lugar donde dé la palabra, sea su casa, sea instalación, sea donde sea, que las 24 horas esté el representante o la iglesia atendiendo a la gente todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y que todos los días se esté enseñando la cruz, que todos los días se esté enseñando el temor, que todos los días se estén preparando a las ovejitas para ofrecerlas como sacrificio vivo, santo y agradables a Dios? ¿Usted conoce alguna iglesia? Quédese ahí y dele gracias a Dios por esa bendición. Usted no está en una iglesia de esas, arrodíllese, ruéguele a Dios, pídale a Dios, porque Dios no desampara al justo ni al que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, sí es muy importante que las manos derramadores de sangre inocente son aquellos que se dedican a los que fueron llamados, a los que perdonó Cristo Jesús, a los que los hizo inocentes, porque en el momento que yo vine con pecado, con maldad, en el momento que yo me arrepentí y por medio del Evangelio recibí el pacto del bautizo, de la muerte, de la separación de Satanás y de las tinieblas, entonces soy inocente porque toda mi maldad fue perdonada. Entonces, estas iglesias precisamente trabajan, como ya lo vimos en el libro de los Hechos, a los que han dado un seguimiento, como también en los evangelios del Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando, estuvimos viendo cómo los fariseos acechaban a los que iban creyendo, a los que iban siguiendo a Cristo, para decirles que ese no era el camino, que el camino era el mundo. Y sí, fíjese bien qué es lo que enseñan, como yo le decía en las enseñanzas de ayer, en las enseñanzas de antier. Los cristianos hoy, la mayoría, ¿a quién están dándole sus vidas? ¿A quién están derramando su sangre? Que presenta la vida a sus empresas, al mundo, en Egipto, a Faraón, a Satanás, o están consagrados en santidad, ofreciendo sus cuerpos y sus vidas al Espíritu Santo para que los pueda guiar, y sabemos que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, y los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿a dónde cree que me va a guiar el Espíritu Santo? Pues a hacer su obra, porque muy claramente dijo Dios, los celo con celo de Dios, celo el cuerpo. ¿Por qué me cela Dios? Porque me necesita. Pues bueno, me compró y cela mi cuerpo para que Él pueda trabajar por medio de mi cuerpo, pero para que Dios y Cristo Jesús puedan manifestarse a los que están en oscuridad o a los que vienen con hambre, y pueda yo dar un servicio de amor por medio de su fruto. Necesito estar en la cruz, necesito estar muerto al mundo. Entonces, de igual manera, un representante que no está muerto al mundo, pues ¿cómo va a poder ayudar? ¿Y cómo va a poder si es un ciego también? Entonces, ¿qué es lo que enseñan? A derramar sangre inocente para el diablo, para Satanás, para los ídolos, para el vicio, para la carne. Y ahí están la mayoría de los cristianos perdiendo el tiempo, ajenos con un velo al camino de la verdad, y no atesorando donde no hay ladrón y polilla, sino no atesorando para la vida eterna, para el día que venga Cristo Jesús. Entonces, eso aborrece Dios. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Existen estas congregaciones, existen estos cristianos a montones, y les está teniendo Dios, no paciencia, sino todavía no les llega el castigo fuerte, porque ya no tienen a Dios, ya están aborrecidos, ya están hechos a un lado, pero algún día van a tener
su justo merecido, porque recuerde que la bendita palabra nos enseña que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa es los representantes. Bueno, ya vimos las manos derramadoras de sangre inocentes, que hay muchas. Yo aquí a mi alrededor tengo muchísimos que predican la palabra, que enseñan a los vicios del mundo, que enseñan todo menos la cruz de Cristo. Bueno, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Bueno, el corazón, nuevamente lo vuelvo a repetir, recuerde, son versículos repetitivos del corazón. Yo ayer, antier, he dado la enseñanza cada que toca corazón. Entonces, el corazón, cada que Dios representa en la Biblia, pues mucha gente no sabe cuando decimos, tú eres mi vida, oh corazón mío. Mire, corazón, representa, hay que meditar, un órgano en el cuerpo donde bombea, es un órgano muy importante para que yo tenga vida en este cuerpo, para que yo tenga salud en este cuerpo humano, que es el que bombea mi sangre, la sangre a todo mi cuerpo. Y un corazón sano, pues tiene un cuerpo sano. De igual manera, hay dos corazones, uno de piedra que yo tenía antes y que me vino a poner el diablo cuando entró el pecado, que fue para consagrar mi vida al diablo, para bombear mi vida al diablo y a todo lo que me trajo a Egipto. Ahora, Cristo Jesús me vino a quitar ese corazón de carne, esa separación que trajo Satanás cuando engañó al ser humano, y me puso un corazón sensible, un corazón comprensible, un corazón que siente, un corazón que se da cuenta para ser santo, para consagrar mi vida a Dios. Ahora, el corazón que maquina malos pensamientos son aquellos que están enseñando lo mismo mentira, enseñando y metiendo en las congregaciones que se autodicen que son de Dios y se autodicen que son cristianas, están metiendo el mundo, están metiendo a los dos señores. Como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios en el tiempo del Éxodo fue libertado mediante Moisés, ellos quisieron ya como una sombra, porque recuerde que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Ya desde aquel entonces el pueblo estaba inclinado a servir a dos señores, porque el maná les parecía duro, porque la ley les parecía dura, y se hicieron un becerro de oro que representa precisamente el libertinaje, que representa el mundo, que representa el destrampe. Eso sí, no dejaban a Jehová, seguían diciendo Jehová, Jehová, pero este becerro es el que nos sacó de Egipto y es el que adoramos. Los dos señores. Ahora, recuerde que en San Mateo lo dice muy claramente, nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos amos, porque terminaremos aborreciendo a uno. Y proféticamente va a ser a Cristo Jesús, porque el yugo de Satanás y la carne es más fuerte que el que trajo nuestro Señor Jesús. Claro que el poder de Dios es más fuerte que el de Satanás cuando tenemos fe, pero cuando somos incrédulos, Dios permite que seamos arrebatados. Entonces, este tipo de congregaciones se están maquilando, están pensando siempre en hacer el mal. Le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Yo fui a una congregación hace mucho tiempo, cuando todavía no era representante, que de hecho por medio de esa congregación fui yo llamada, se llama Fundación Emanuel. Bueno, no hablo mal del representante y del fundador, que ya está dormido y que espero que haya dormido en paz, sino hablo de los que echaron a perder luego esa obra, porque a mí me consta que los representantes de ahí echaron a perder la obra. Pues ya metían enseñanzas que no eran de la cruz, que no eran del camino, sino enseñanzas, maquinaban en sus corazones, porque daban su vida para aprender de la metafísica, para aprender que de la psique, que para aprender que del alma, que del espíritu, y introducir cosas a la iglesia, que líderes de 360 grados, que somos líderes, que somos más que vencedores, que paternidad, que sexualidad, y empezaron a meter temas
que no tiene nada que ver con la bendita palabra, queriendo utilizar versículos para torcerlos totalmente, como uno de ellos que me enseñaron a mí, líderes de 360 grados, metiendo a Nehemías y a Esdras cuando van a construir el templo que destruyó Nabucodonosor, y que van a construir el templo y que enseñan precisamente a que tú, casi la altivez, casi líderes. Yo le digo una cosa, para mí no hay ningún líder más que uno, que es Dios y Cristo Jesús, y los dos son uno. Para mí nada más ellos son los líderes. Aquí nosotros somos sirvientes. Recuerde, bienaventurado el pobre de espíritu. Y si yo puedo gobernar y puedo tener el don de poder hablar con autoridad la palabra, no es por mí, soy un instrumento, toda la gloria es para Dios. El líder, el que venció en la cruz, fue Cristo Jesús, no yo. Entonces, así, bendito hermano, maquilan pensamientos, y claro que en la mayoría de esas congregaciones enseñan el mundo, enseñan a estar la mayoría del tiempo dándole la vida al diablo, a los vicios del mundo y migajas a Dios. Entonces, aquí está las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que están trabajando para estar metiendo iniquidad en las iglesias y mentira. Ahora también los pies presurosos para correr al mal. Y sí, efectivamente, recordemos que el primer pueblo les urgía regresar para atrás, le extrañaban la carne y las ollas de carne de Egipto, extrañaban, y como la esposa de Lot también urgía regresar para atrás, mas no a los que creen, porque recuerde que dice en Hebreos capítulo 11, cuando pone el ejemplo Dios de estos hombres de fe, como Noé, como Abel, como Moisés, como Gedeón, y todos estos, como Rahab, todos estos hombres, que dice así, que estos tenían la mirada puesta en el galardón, y que si hubieran volteado o hubieran estado volteando atrás, hubieran tenido tiempo de regresar. Así lo dice en Hebreos, que si hubieran estado pensando en las cosas de que dejaron, qué tiempo tenían para volver atrás. Entonces, sí es muy importante que cuando Dios, a mí me ha tocado, ¿verdad? Cuando Dios ha llamado a alguien mediante el Evangelio, se ha arrepentido, tomó su cruz, y durante las pruebas y durante la forma llegó un momento que por falta de fe o por agradar a la carne y extrañar Egipto, pues se apresuraron más a regresar para atrás que a seguir el camino recto, que a seguir con la cruz. Ahora sí que desmayaron, ahora sí que no pudieron por falta de fe, botaron la cruz y se apresuraron a regresar para atrás, a regresar al mundo. Entonces, de igual manera Dios aborrece los pies presurosos que corren hacia las tinieblas. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, por parábolas para poder entender. Dos señores, Satanás y Dios, Satanás y Cristo, yo en medio. Uno me llama con palabras persuasivas y con una mesa que ingenuamente se me antoja como un niño de 6 años que ve en la mesa toda clase de golosinas, de pasteles y de harinas que causan la muerte y causan enfermedad al niño. Y del otro lado veo a un señor severo, autoritario, que me ama y que tiene una mesa de legumbres y una mesa diferente. Obviamente, si yo estoy en medio y si soy un niño sin entendimiento, me voy a ir a la mesa de las golosinas, por obvias razones, ¿sí? Y me voy a apresurar a que los dos que me están hablando, me voy a apresurar a correr allá. Así, los ingenuos, los que no tienen la cabeza, los que no llegaron al discernimiento de este camino, corren al dinero, corren a lo corruptible, corren al poder, a la fama, que va a ser destruida bíblicamente porque no tuvieron entendimiento, por incrédulos y por no
haber creído por fe. Entonces, corren presurosos a hacer el mal. Ahora, ¿por qué los abomina Dios? ¿Por qué los aborrece? Porque, pues yo creo, bendito hermano y bendita hermana, que de igual manera yo tengo un hijo, ¿verdad?, que le estoy hablando y está un padrastro o está la madre, nos estamos divorciando, ¿verdad? Yo amo a mi hijo, yo lo corregí y la mamá fue alcahueta, pues ahora sí que mi hijo de 12 o 13 años corra a su madre, pierdo la tutela, ni modo, pues quieres irte para allá, vete para allá, échate a perder. ¿Por qué? Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado una conciencia para saber entre el bien y el mal. Entonces, Dios es justo y nos aborrece y nos abomina si nosotros elegimos la carne, como dice en San Juan capítulo 3, referente a este versículo. Así dice: porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que no fueran descubiertas por la luz sus malas obras. Así está. Corren presurosos a hacer el mal. Les urge regresar al mundo. Bueno, dice entonces, también aborrece y abomina el testigo falso que habla mentiras. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, voy a poner de ejemplo primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Él cuando bajó dijo, nadie ha visto al Padre, sino el que ha estado con el Padre, lo ha visto y ha venido a dar testimonio de lo que ha visto y ha oído. Ese es un testigo. Y un testigo fiel, porque efectivamente Cristo vio a Dios, oyó a Dios, y lo que bajó a decir fue porque fue testigo y lo presenció. Ahora, hoy hay muchos falsos profetas que aseguran que Dios está con ellos, que aseguran que Dios les habla, que aseguran que Dios les dijo, que Cristo Jesús les dijo, y son falsos testigos. No han presenciado nada. Es más, ni siquiera pueden caminar en el mar, ni siquiera han podido cargar con la cruz, ni siquiera han podido salir del mundo. Y se jactan delante de los hombres, ponen cara de piedad y dicen que ellos son santos, que Dios los favorece y que han visto a Dios y que Dios les dijo, porque así en el Antiguo Testamento los testigos falsos o los profetas falsos decían, Dios me dijo, un ejemplo, cuando Jeremías profetizaba a uno de los reyes malvados que si iba a ir cautivo el rey por miedo de Nabucodonosor, si no se dejaba llevar cautivo voluntariamente, que si se dejaba llevar cautivo voluntariamente, Dios lo iba a perdonar a él y al pueblo, pero que si no se entregaba, iba a venir Nabucodonosor. Eso le profetizaba a Dios por el pecado que habían hecho, y llegaba un falso profeta y le decía, no es cierto, rey, sino con estos cuernos. Llegaba con los cuernos de un buey que tenía y se los ponía y empezaba a cornear, y sino con estos cuernos, dice Dios, porque ya a mí me acaba de decir que cornearás a Nabucodonosor. Eran falsos profetas, era mentira. Dios nunca los había mandado. Decían que Dios los había mandado y Dios no les había. Y son esos, de esos hay muchos. Bendito. Y eso los abomina Dios. Eso los aborrece Dios. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, lo que predico y lo que le digo, yo doy testimonio, porque un representante que enseñe la palabra puesta por Dios debe de ser un testigo de todas las bendiciones y debe de haber sido acreedor de todas las bendiciones que hay para alguien que terminó un discipulado y dar testimonio veraz de las cosas de Dios y no estar inventando las cosas. Ahora, recuerda que hemos visto también, ¿verdad? Muchos son engañados, pero el discípulo, el que va, debe de mirar el árbol y debe de ver la conducta de su representante. Esos son mandamientos
que hay en la bendita palabra. Como dicen Hebreos, ¿verdad? Sujétense a sus pastores o a sus representantes porque ellos velan por sus vidas. Sujétense dependiendo de cuál haya sido su conducta. Así lo dice la palabra de Dios. Y entonces, en el momento en que dice dependiendo de cuál haya sido su conducta, esto quiere decir que el discípulo tiene la obligación de conocer la vida del representante y el representante tiene la obligación de manifestar todo lo que hace día con día, como Pablo lo decía. Y cuando les mande a mi diácono, y cuando él les va a hacer saber todo lo que yo hago. Y el árbol se conoce por sus frutos. Ahora, entonces ya vimos el testigo falso que habla mentiras. Y claro que un testigo falso pues no va a hablar la verdad. Es, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo veo ahorita aquí por mi casa un asalto al vecino de enfrente y estoy viendo las caras y los rostros y cómo sacan con pistola y presencié todo y me llaman y me dicen, oiga, ¿usted puede ser testigo? ¿Presenció? Sí, voy a testificar lo que vi, pero el vecino de al lado, por jactarse, dice, yo también soy testigo y no vio nada, pues obviamente va a inventar. Así son los representantes que se disfrazan de ángeles de luz, que dicen que han visto a Dios, pero no han visto nada y hablan mentira, porque están inventando. Bueno, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, Cristo Jesús vino a reconciliarnos, Cristo Jesús vino a pacificar, Cristo Jesús vino a quitar la enemistad que teníamos con Dios, a quitar el acta que teníamos y el decreto que nos era contrario, lo vino a quitar con su vida, con su sangre en la cruz, y nos vino a reconciliar. Y imagínense que yo me dediqué a meter discordia con los hermanos, bajándolos de la cruz, haciéndolos enemigos de Dios. Porque recordemos que los que son de carne son enemigos de Dios, según Romanos 8, que dice la palabra, habla de los espirituales y habla de los carnales, que los que son de la carne, así lo dice literalmente, estos son enemigos de Dios y no se pueden sujetar a las cosas de Dios, porque el ser amigo de Dios es guardar sus mandamientos, guardar su pacto. Entonces, llega un hermano o una hermana que me dice, no, hermano, no es cierto, ese es legalismo, ese es exageración, no es cierto que usted deba de sacar a sus hijos de tal lugar, no es cierto que debe de dejar esto, no es cierto, entre por favor en razón. Bueno, esos son los que siembran discordia y los que se llaman anticristos, que están contra lo que vino a dejar Dios por medio de Jesucristo, en su bendita palabra. Esos los aborrece y los abomina Dios. Y de esos hay muchos. ¿Por qué? Porque yo soy testigo, ahora sí, que soy un testigo que gracias a Dios he padecido y me han atacado muchísimas veces y han metido discordia a los hermanos, a los que se han dejado. Bueno, Dios aborrece el que siembra, en vez de sembrar paz, en vez de sembrar semilla, en vez de sembrar amor, son adversarios de Dios, son instrumentos de diablo y vienen a sembrar cizaña. Bueno, eso lo aborrece Dios, bendito hermano y bendita hermana. Vamos al versículo 20, nada más borro esto, por favor, porque luego escribo aquí para recordar dónde nos quedamos. En el 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Va aquí en Proverbios, en este capítulo 6, desde el capítulo 1 a este capítulo van 4 veces que se repite este versículo. Y claro que toda la Biblia es repetitiva con diferentes ejemplos, con diferentes historias, conllevado siempre a la cruz, a la perfección, a la rectitud, a la santidad, a la obediencia total. Siempre va conllevado. Ahora, otra vez, nos lo repite y nos lo repite Dios, como también Pablo dijo alguna vez, y yo
aunque les tenga que repetir, y Pedro también lo dijo, aunque les tenga que repetir y recordar, lo seguiré haciendo mientras esté en este cuerpo humano. Entonces, el consejo de Dios: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre. Y habla, recordemos, espiritualmente del Padre de allá arriba, porque al final de cuentas es el que da los mandamientos. Claro que también un Padre terrenal, como ya le dije yo la vez pasada, y una madre terrenal, que sean verdaderos cristianos, tienen el mandamiento de Dios y de Cristo Jesús de instruir a sus hijos en la justicia, de instruir sus hijos con la bendita palabra y enseñarles el camino de la verdad. Pero vamos a suponer que un hijo no tiene padre, que es huérfano o que ya murió su padre, entonces no estaría diciendo guarda, hijo, el mandamiento de tu padre. Está hablando de Dios, de Dios. Porque recordemos que en San Juan 1:12 nos dijo muy claramente Dios que todos los que hemos sido engendrados por Dios, todos los que hemos aceptado a Dios, estos fuimos adoptados, fuimos hechos hijos de Dios. Ahora, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahora, recordemos que espiritualmente la madre es la iglesia. Como se lo concordé y como concuerda con muchos versículos bíblicos. Vamos a las epístolas de Primera de Juan, por ejemplo, una de muchas. La segunda, a la señora elegida y a sus hijos. Recordemos que en el nuevo pacto, Dios vino a buscar mujer, esposa para Cristo Jesús, para su Hijo. Y la esposa es su iglesia. Su iglesia, los que terminaron un discipulado, los que estuvieron en manos del alfarero y tuvieron o tuvimos el privilegio de terminar una forma. Bien, entonces soy su mujer, su esposa, que me quitó la esterilidad y empecé a darle hijos como ovario espiritual y Cristo Jesús como mi esposo y el esperma espiritual por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo para engendrar hijos por medio del bautizo. Y una vez que engendro hijos por medio del bautizo, soy como una nodriza, como dijo Pablo, ¿verdad? Como una iglesia, como una nodriza que cuida a sus hijos. Entonces, ya vimos la vez pasada también que el proverbio y el consejo de Dios fue: joven, no dejes el manantial de tu juventud, que ya lo explicamos, a los que van dando un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, no dejes, no vayas con la mujer extraña, no dejes el manantial, que es lo mismo, el manantial de mi juventud es donde nací, es la que cuidó, es la que veló, es la iglesia que dio su vida desde que nací espiritualmente y que me cuidó de las garras del diablo. Ahora, claro que la iglesia está para enseñar el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, aquí está, no el consejo de Dios. Se lo digo porque pues muchos han sido desobedientes a la iglesia y a donde Dios les puso. Pero bueno, bienaventurado el que guarda y hace conforme a Dios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahora, átalos siempre a tu corazón. Ahora, claro que vamos a ver, poner un ejemplo. Yo tengo un burrito que lo amo y que lo quiero mucho. Ejemplos, porque yo no le voy a quitar su libertad, pero son ejemplos. Lo ato bien atado a un árbol para que cuando yo salga esté ahí mi burrito y nadie me lo quite. De igual manera, este bendito consejo que nos está dando aquí de atar los mandamientos y la enseñanza de mi madre es no dejarlos ir y hacerlos. No dejar que Satanás me los robe. Porque si yo no amarro al burrito y lo ato en un tronco, pasa un ladrón y cuando salí, mi burrito ya no está. Entonces, átalo
que no te lo quite Satanás. Y atarlos. Recuerda, atar los mandamientos es practicarlos. Ya lo hemos dicho, es hacer los mandamientos y estarlos practicando. Átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello, que es lo mismo del burrito y atarlo. Que no, que si viene Satanás y me quiere jalar y me encuentre bien atado a los mandamientos y a la enseñanza de la iglesia y no me pueda separar. Dice en el versículo 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Ahora, estos mandamientos, nosotros estamos en el camino desde el momento en que vino Cristo Jesús y me levantó de los muertos, o sea, del mundo. Entonces me dijo, levántate y camina, levántate y camina. ¿Y qué camino? La senda angosta, el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, recuerde que a la derecha y a mi izquierda está Satanás y a todo mi alrededor. Y me está acechando y en todo momento me está seduciendo, queriéndome engañar por caminos que parecen derechos al hombre, pero que al final está la muerte. Ahora, si yo guardo los mandamientos en mi corazón, como ya se lo he dicho, y guardo la enseñanza de mi madre, va a venir el enemigo a decirme, tienes hambre, pobrecito, dile a estas piedras que se conviertan en pan, y le voy a decir, escrito está, no, escrito está, no, y escrito está. Entonces, me guardarán de la mentira y del engaño de Satanás y de todo su ejército, tanto espiritual como terrenal. Me guardarán. Y nadie me podrá engañar. Esto es porque yo sigo caminando el camino y me han guardado de muchísimos astutos, de muchísimas congregaciones, de muchísimos falsos hermanos que han tratado de quererme cambiar el pacto de la cruz y el mandamiento de mi Señor Dios y de mi Señor Jesucristo y la fidelidad que le debo. Han querido cambiar con palabras persuasivas, con lágrimas, aparentemente con amor. Y me han guardado, gracias, me han guardado por practicar sus mandamientos y por tener esta ley en mi corazón. Me han guardado del que engaña al mundo entero, llamado Satanás. Entonces, hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que este se llama el pan de vida. Recuerde que todo el que come va a tener pan. Recuerde que la vida es tener a Dios y tener la bendita palabra en mi corazón para que nadie me pueda engañar. Y cuando duermas, te guardarán. De igual manera, recordemos que el dormir bíblicamente es pestañear. No habla tanto literalmente de dormir en mi cama, porque el Salmos 23 dice muy claramente, en paz me acostaré, en paz me dormiré. Yo cuando voy a la cama y estoy durmiendo con la presencia de Dios y no lo contacté durante el día, yo sé que si viene Cristo Jesús me voy. Yo sé que Satanás no me puede tocar en la noche teniendo la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo cuando duermas? Mire, todos podemos tener tropiezo, como David, ya se lo dije. Y dormir es como David, que no fue a la guerra, que cometió un pecado y ya no se daba cuenta de los demás pecados. De igual manera, si yo duermo por accidente, si yo duermo por un tropiezo y cabeceo, va a haber quien me ame, como Natal, va a haber un profeta que me venga a despertar. Y si duermo, está diciendo Dios, abogado tengo para con Dios, como dice en Primera de Juan, que abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús, y que somos rociados con su sangre, según Pedro, somos rociados con su sangre para que todo aquel que tropezó, que pestañó tantito, como las vírgenes insensatas, que se les dijo, arreglen sus lámparas, y las sensatas las arreglaron, y las insensatas no. Ahí está, ¿verdad? Cuando uno duerme y recibe una exhortación, puede arreglar su lámpara. Y si yo guardé los mandamientos, más no si no los guardé y peco, pues ya no. Entonces, solamente guardando sus mandamientos y me distraigo, Dios me puede volver a despertar. Dice,
Cuando duermas te guardarán. Dice, hablarán conmigo cuando despiertes. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Estos mandamientos, esta enseñanza que me da la iglesia, si yo los ato, si yo no los desecho, hablarán contigo cuando despiertes. Ahora, en el momento que yo peco y me quedo dormido, se me quita el traductor, se me quita la voz de Dios, se me quita el entendimiento aunque lea la palabra, pero si llega alguien como Natán y me amonesta y me despierta y me arrepiento, volveré a tener nuevamente el Espíritu Santo y volveré a tener los mandamientos y me volverán a hablar. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Sí, puedo entender que Satanás es una caverna, 4 kilómetros adentro, una sola salida de la caverna chiquita, pero 4 kilómetros adentro con varios caminos que no llevan a la salida. Dentro de la caverna hay 120 caminos diferentes. Es una caverna enorme que tiene kilómetros hacia adentro. ¿Y qué es lo que me va a salvar? Una lámpara y un guía. La luz y un guía. El guía es el Espíritu Santo, la luz es Cristo Jesús. Entonces, Satanás en el mundo me tiene ciego, no me da la salida, pero estos mandamientos, si yo los practico, si los guardo en mi corazón, son mi lámpara y son mi guía porque no contacto al Espíritu Santo. Y son los que me van a sacar. Entonces, porque el mandamiento es lámpara. Ahora, usted practica el mandamiento y su luz no se apaga. Como las vírgenes insensatas, que su luz o su aceite se les acabó, fue porque no estaban practicando los mandamientos del Dios. Entonces, recuerde que estamos en un pacto de fe, porque los incrédulos, los falsos cristianos que dicen, no, solamente Dios es perfecto, ya eres salvo, sí, los mandamientos sí los podemos cumplir, pero no todos. No, solamente Dios es perfecto. Estos son anticristos, estos están en contra de lo que vino a predicar Cristo, que es la fe y que es la perfección, porque tenemos al Todopoderoso dentro de nosotros para poder caminar. Ahora, yo hago los mandamientos que me enseña el Padre, que me da el Padre, perdón, y que por medio de la Madre me enseñan y los estoy haciendo, entonces son luz. No voy a estar en tinieblas, me van a alumbrar. Practicando, dejo mi aceite prendido. Entonces dice, porque el mandamiento, porque el mandamiento es lámpara, es luz, es una lámpara el mandamiento, y la enseñanza es luz, lámpara y luz. Lámpara es mi cuerpo y el aceite que tengo adentro y la luz, la linterna. Aquí está hablando de Dios y de la enseñanza de la iglesia. Ahora dice, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Ahora, meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. Yo sé que si salgo de la caverna, tengo vida. Está el aire, vuelvo a tener comida, vuelvo a tener donde dormir. En la caverna, no, hay muerte, hay alimañas, hay serpientes, no hay comida, no hay agua. Entonces, yo sé que si no salgo, me muero. Ahora, el mandamiento es lámpara y camino de vida, pero fíjese bien, ya tengo la luz, ya tengo el mandamiento, que es Dios. Ya tengo la madre que me instruye. Ahora bien, fíjese bien, ¿qué hace la madre? ¿Y qué hace Dios por medio de la madre? Reprende. ¿Qué es la palabra reprender?
Reprender es estar recordando y exigiendo con autoridad que cumplas con el pacto. A veces, como Cristo Jesús, hablaba con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? ¿Por qué hablaba fuertemente? ¿Por qué levantaba la voz? Porque amaba. Porque él sabía que si no hablaba así, su vida espiritual estaba en juego, su vida eterna estaba en juego y estaba en juego la muerte. Estaba en juego que se quedaran en la cueva. Y yo le puse alguna ocasión un ejemplo que se lo voy a volver a poner, ¿verdad? Porque la gente está habituada a que un representante les hable con aparentemente con amor, como Satanás le habló a Cristo. No, Señor, tú no tienes que ir a la cruz, tú no tienes que ir a padecer. O de igual manera, no, Señor, tú no tienes que lavar los pies, tú eres el Señor. Digo, aparentemente son palabras bonitas, pero el que tiene discernimiento sabe que así habla Satanás, con palabras lisonjeras, con palabras blandas, con palabras que parecen miel como una mujer extraña. Entonces yo le pongo este ejemplo y usted me va a contestar, a ver si contesta bien. Vamos a suponer que usted está de día de campo con su familia, con su esposa y con sus hijos, y que a 30 metros hay un río precioso y que usted está con su esposa cocinando y sus hijos están jugando. Y uno de sus hijos, que tiene 4 años, está cerca de la orilla. El niño sabe que no se acerque, es un niño obediente, que no se debe acercar porque está donde el río, pero fuera del río, a 1 metro de la orilla hay un cocodrilo y el niño está a escasos 3 metros y va caminando para agarrar al cocodrilo. Y usted está a 30 metros. Ya no le da tiempo, por más que corra, de alcanzar al niño. Ya no le da tiempo. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué haría? Bueno, yo creo que lo más sensato es gritarle: ¡Hijo! ¡Párate inmediatamente ahí! ¡Te lo estoy diciendo, si no vas a ver! Desesperado le grita a uno. Porque sabe que si uno no le grita fuertemente, pues el niño va a la boca del cocodrilo. El niño es inocente. No conoce al animal. No conoce que es un asesino. Entonces, le grita. De igual manera, el padre y la iglesia, que es la madre, que podemos ver que tenemos un crecimiento y conocemos a Satanás y su mesa, y los niños que tenemos a cargo, que son ovejitas, que todavía no tienen un crecimiento ni pueden ver, que apenas se les está ayudando para que vayan viendo y están en peligro, ¿cómo quiere que hablemos? No, hijito, eso no se hace. Imagínate que yo le diga: hijo, no vayas para allá, regrésate. Pues no. Así también recordemos una cita bíblica de un pecador, un sumo sacerdote llamado Elí, en el tiempo de Samuel, en Primera de Samuel, antes de los reyes, que era un profeta. Y recordemos que tenía 2 hijos, que eran de la tribu de Leví, Ofni y Fines. Y recordemos que estos hacían pecado. ¿Cómo los reprendía? No, hijos míos, esto está mal, esto no se hace así. Así los reprendía, ¿verdad? Y Dios le quitó el sacerdocio y le quitó toda su generación, ya la maldijo. Ahora, entonces, bendito hermano y bendita hermana, una verdadera iglesia, una verdadera mujer, una verdadera madre, reprende a sus hijos con autoridad. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado paga un servicio de la muerte. Sí, nosotros predicamos, y yo he predicado, cuando veo una ovejita tropezar, amablemente, con amor, con lágrimas muchas veces, rogando y dándole los razonamientos del por qué no. Pero cuando ya lo hacen 2 o 3 veces, entonces la amonestación, la reprensión. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús porque vas a morir. Y ya no está en nuestras manos la vida o la muerte, si es crédulo o es incrédulo, si es necio o si es obediente. Eso ya no está en mis manos.
Entonces, espero que vaya aprendiendo. Entonces dice, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora aquí está, que te instruyen en el camino del Señor, porque toda reprensión debe de ser con el instructivo que nos ha dejado Dios, que es su bendita palabra. Toda reprensión que te instruyen en este camino, que te enseñan para lo que fuiste hecho. Dice, para que te guarden de la mala mujer. Aquí está lo que le decía. ¿Cuál es la mala mujer? El cocodrilo. La iglesia del diablo. Acuérdense que hemos visto que la mujer extraña o la mala mujer son la iglesia del diablo. Y la buena mujer es la esposa de Cristo. Recuerda que vimos que la mujer extraña es la que no está circuncidada, es la que no tiene el Espíritu Santo, es la que está en carne, que se jactan y se disfrazan como ángeles de luz, que se jactan de ser cristianos, que son testigos falsos. Ahora, los mandamientos, guardar los mandamientos, atarlos a mi cuello y a mi corazón y ser obediente a mi madre, o sea, a la iglesia en la cual Dios me puso, entonces me van a guardar del engaño, de todos estos anticristos, de todos estos inicuos e impíos que están buscando derramar sangre inocente, con engaños y con palabras persuasivas. Pero hay un precio: guardar los mandamientos. Ahora, yo como testimonio le digo que en esta congregación, el tiempo que Dios me ha permitido ser un representante y de enseñar su palabra, muchos rechazaron la instrucción, muchos al grito de decir, párate porque hay un cocodrilo, no hicieron caso, y la mayoría están en congregaciones, no de Dios, sino en congregaciones del diablo, en congregaciones donde adoran al becerro de oro, en congregaciones donde el pueblo se sentó a comer y a beber y están en el mundo, menos en la cruz de Cristo, menos con temor, menos siendo extranjeros y peregrinos, menos dándole sus vidas cotidianas al que nos compró con su bendita sangre. Entonces, ahí está la mala mujer. ¿Por qué? Porque no ataron los mandamientos. Ahora, son proverbios. Claro que nosotros o los hacemos o los desechamos. Ahora dice, fíjense, para que te guarden de la mala mujer, ponga atención, de la blandura, de la lengua, de la mujer extraña, de la blandura. Le voy a decir, porque yo los he escuchado. Ay, mi vida, hermana, hermano, qué bueno que te saliste de ese ogro, qué bueno que te saliste de esa iglesia legalista. Cristo te ama, no, Él no te abandona, no llores, no te preocupes. Si pecaste y practicaste, Dios es fiel, Dios es amor, Él ya te salvó, Él vino por ti, no importa, solamente Dios es justo, vente para acá, ¿quieres salva? Y así hablan con palabras blandas y no exhortan, ni amonestan, ni hablan con autoridad para pararlos de la muerte. Y así, no nada más hay este versículo. Que hablan con lisonjas, que hablan y adulan con su boca. O sea, hay muchísimos ejemplos. Bendito hermano y bendita hermana. Y ya, yo aquí tengo la voz de ellos, ¿verdad? Y cómo oran y cómo, bueno. Ahora sí que bendito sea Dios el que guarda los mandamientos, el que cree y que es guardado. Pero recuerde que yo no le puedo decir a alguien, ¿verdad? Señor, o a un hermano, que Dios te guarde de la mala mujer. No, yo no le puedo decir eso. Yo le voy a decir, hermano y hermana, aquí está la ley. Si usted no guarda los mandamientos, si usted no es obediente a quien le instruye, yo le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que va a ser engañado por una mala mujer. Pero ore por mí, hermano, para que no se engañe. No. Yo oro para que tengas entendimiento
y para que inclines tu corazón a las bendiciones y no a las maldiciones. Depende de ti, ya no de Dios ni de mí, sino depende de ti que hayas creído en la instrucción de Dios y hagas conforme Dios te lo está mandando. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, es personal y yo voy a ser librado de la mala mujer si guardo los mandamientos. Dice en el 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Ya hablamos la vez pasada de qué hermosura tiene. ¿Qué es lo que hace bello a Satanás y a esa mujer? Casas, dinero, prosperidad, coches del año, negocios, trabajos. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que recuerde de Lázaro y el rico. Lázaro, el rico, vestía color púrpura, tenía banquete todos los días en su casa, y Lázaro, el mendigo, no codició la hermosura de esa iglesia. Ahora, no codiciemos, porque sí prosperan. Satanás sí es un rey que da las cosas corruptas, las cosas pasajeras, sí lo da, pero a cambio de su alma. Ahora, esa hermosura es aparente, es pasajera, va a desaparecer. No codicies lo que ellos tienen, no codicies que ellos coman bien, que yo como bien, ¿va? Pero no en restaurantes, no como ellos. No codicies lo que ellos tienen, no codicies su hermosura y de lo que ellos hablan, no codicies. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque fíjese bien, los ojos de esta mujer son carnales. Estas iglesias, sus ojos están puestas en las cosas de aquí abajo, no en las cosas de allá arriba. Ahora, si mi ojo, que Cristo Jesús me puso, que es el espiritual, si mi ojo me es malo, si me prende esta iglesia y me quita el ojo espiritual y me pone un ojo malo y me prendió en sus ojos, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas. Así lo dice también en el Nuevo Testamento, que si mi ojo me es malo, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas. Entonces, así como el rey Nabucodonosor le sacó los ojos al rey de Jerusalén, de igual manera, esta mujer quiere quitarme mi ojo espiritual, el ojo que busca las cosas de arriba, y me quiere poner ojos de carne, y me quiere prender con sus ojos para que yo vea lo de abajo y no lo de arriba, y codicie lo de abajo y no lo de arriba. Ahí está. Bendito hermano y bendita hermana. Todo, recuerde cómo vimos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que guardan el Espíritu Santo, yo sé que pueden entender esta bendita palabra espiritual, y a los que no, y si usted tiene ganas de entrar por este puerto y entender, doble rodillas a Dios, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama es oído. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 18. Gracias.